Pero viviendo aquí en Miami, en esta ciudad, no solamente tenemos el reto de los conflictos en las iglesias que tienen que ver con la política, una ciudad muy apasionada y distintiva. También tenemos el reto del asunto del manejo del dinero en nuestras congregaciones del tesoro. Y hay discusiones y hay divisiones que son justificables y hay otras que no. Y hay otras que se pueden evitar, como bien ustedes han compartido. Pero adicionalmente, siendo una ciudad cosmopolitana, ¿verdad?, tenemos personas de muchas culturas aquí en nuestro pueblo. Constantemente hay un flujo de personas de muchas culturas, de muchas razas también. Y entonces esto crea no solamente una tensión en la sociedad, sino también en el cuerpo de Cristo, porque muchos de estos hermanos son absorbidos felizmente en nuestras iglesias. Pastora Bella, mencione por favor, con su experiencia aquí en Miami, ¿verdad? Tengo entendido un pastor bilingüe, ¿no?, que predica en inglés y en español. Amén. O sea, ¿qué usted nos puede decir, ejemplo de tensiones culturales que usted siente que entorpecen la labor de la iglesia? Pensando en personas que vienen de nuestros países y no se adaptan a la iglesia en los Estados Unidos. O quieren llegar y quieren replicar lo que dejaron en sus países, lo quieren replicar aquí y es una lucha constante. Desde su perspectiva, usted que está en el corazón de esta ciudad de aquí, que tiene el pulso en estos dos latidos, en inglés y en español, mencione, por favor, algunas áreas, ejemplos de tensiones culturales en la iglesia. Sí, yo diría que primeramente los que llegan a nuestro país aquí, a Estados Unidos, necesitan asimilarse a lo que es vivir en Miami, en este caso. Pero quizás una de esas áreas que se hace áreas de conflicto es el idioma. A lo mejor no inicial, ¿no? Si uno llega a Miami, se muda para acá, una ciudad muy latina, muy hispana, pero eventualmente esas familias, si son jóvenes, tienen hijos, eventualmente nietos, y ahí empieza el conflicto en el área del idioma. Los muchachos nacidos aquí o criados aquí, a lo mejor nacieron en otros países, pero llegaron aquí, se criaron aquí, su idioma de corazón llega a ser el inglés. Y ahí empieza ese conflicto dentro de la iglesia. ¿Qué será? El idioma es una de esas áreas que puede traer ese conflicto. El otro es preferencia. Usted lo dijo bien. En mi país hacíamos así el ministerio, de este estilo, de esta forma, con estas normas. Y muchas veces son preferencias, no son en sí acciones bíblicas, pensamientos bíblicos, no filosofías ministerial bíblicas. Es simplemente así siempre lo hemos hecho. Y casi siempre en nuestros países todos somos de la misma cultura, ¿no? Y llegamos a Miami y estamos en iglesias ahora de diferentes idiomas y culturas, 20 nacionalidades representadas, y ahí hay ese choque de cultura en lo que es cómo hacemos iglesia. El estilo de música, los horarios, los diferentes ministerios. Ese es un área en lo cual uno necesita una vez más decir, ok, ¿qué es lo que la Biblia dice para tratar de caer en esos principios bíblicos que nos puedan dirigir? Lo otro, yo diría que también eventualmente el sueño americano. Porque el sueño americano es una distracción total. ¿Cuántas veces oigo de personas que hablan que en sus países ellos iban a bicicleta para la iglesia? No importa el horario, no importaba el tiempo, pero eventualmente el sueño americano, las oportunidades, llegamos a, bueno, ya no hay tanto tiempo para servir al Señor y llegamos a lo que sucede, el 20% hace todo y el 80% participa y recibe. Y exactamente, y ahí viene ese también conflicto en las iglesias. Tres áreas ahí en las cuales a lo mejor pudieran contestar la pregunta. Seguro que sí, pastor. ¿Y qué se le pudiera decir? ¿Qué consejo se le pudiera dar? Me encanta como usted ha diferenciado entre lo que es costumbre y lo que es bíblico, ¿no? Que a veces chocan las personas, pero no en cosas bíblicas, sino en cosas de costumbre, de preferencias personales. Pero ¿qué se le puede decir? ¿Qué consejo se le puede decir a una persona que no se adapta a ninguna iglesia? Que usted ve, porque hay personas que van, no, porque es que mi pastor en Cuba, o es que la iglesia de aquí es así o es asado. ¿Qué se le pudiera decir? Quizás estudios bíblicos. Porque nací aquí, yo no salí de mi país. Ajá. Pero sí yo diría, hay que asimilarse. O sea, que caería en ellos.
no podemos vivir aquí pensando que vamos a regresar. Quizás si el Señor nos mueve a cualquier país. Pero mientras que estemos viviendo, la ciudad donde estemos viviendo, sé de esa ciudad, ¿no? Asimile a todos los desafíos, oportunidades. Vean la ciudad a través de los lentes del Evangelio y viva su vida en el Señor en ese contexto, no tratando de forzar otras ideas, otro contexto en su ahora nuevo contexto. Ese es el primer consejo que yo diría. Lo otro es ser humilde, enseñable. Enseñable, porque a veces llega el momento que aún hasta nuestros hijos están enseñándonos a nosotros lo que es vivir en este país, ¿no? Ser enseñable, ser humilde y servir. Y servir, porque a veces solamente servimos si nosotros nos sentimos cómodos. No, póngase en una situación donde usted necesita hacer ajustes en sus vidas, obviamente de un panorama bíblico dentro del contexto de la iglesia, para poder decir, ok, soy primeramente hijo de Dios, cristiano, después soy de mi país, pero junto a estas personas aquí, en esta iglesia local, viviré mi vida ahora. Amén, 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 amén. Pastores, no podemos... Sí, adelante, adelante. Si alguno quisiera añadir, mi hermano, pudiera. Es muy importante. Los misioneros, por ejemplo, tienen que tener una capacidad de asimilar cuando van a un país diferente al suyo. En estos días he podido leer varias biografías de Hudson Taylor, de Adoniram Judson y de otros que fueron a China, África. Y, por ejemplo, esto de Hudson Taylor me encantó. Él llegó ahí y se vistió como un chino y se puso una peluca como un chino. Lo criticaban, decían, no es la única manera de que el evangelio llegue. Tengo que ponerme a la altura de la gente. Pablo era un ejemplo en eso. Pablo llegaba y decía, a todos me hizo todo para ganarlo para Cristo. Y eso es muy importante en el pastor, sobre todo. Adaptarse a las circunstancias. Ajá. Le tenemos que ser como la plastilina, amoldearnos, ¿no? Amoldearnos también. Qué bien, qué bien. Pastor, hablando acerca de los conflictos culturales, los conflictos que a veces se crean en la iglesia. Y es interesante porque fíjense, cuando uno a veces hace un compañerismo, no sé si ustedes quizás lo han notado en su iglesia, yo lo he notado, a veces hay hermanas o hermanos que con mucho amor traen su platico de comida para compartir con el resto de los hermanos, típico de su país, ¿no? Y sin embargo hay otro hermano que no quiere comer o no quiere participar y uno le dice, ¿por qué no? No, es que yo no como esa comida, ¿verdad? Yo no puedo comer. Entonces yo a veces le digo, pero aunque no la comas, mira el amor que lo ha traído la hermana, ¿por qué no lo tratas? ¿No? Esas son cosas sencillas, pero uno se da cuenta a veces, estas tensiones culturales a veces crean un poquito de roce en las iglesias. En este mes de octubre se está celebrando en muchas iglesias el mes de la hispanidad. Yo estuve en una iglesia donde pasó eso. Los hermanos traían distintos platos y yo miré todo y escogí algunos. Algunos no me gustaban mucho, pero para quedar bien con el hermano lo probé, por lo menos lo probé. Efectivamente, pero hay personas que son muy exclusivos y especialmente las personas, yo he notado, a lo mejor estoy equivocado, pero quizás yo que vengo de un trasfondo cubano, que nací en Cuba, vivimos en una isla, no tenemos una experiencia multicultural ninguna, hemos estado aislados por muchos años y no tenemos frontera con otros países, somos monocultural, un solo lenguaje, una sola cultura y a veces es difícil para un cubano adaptarse, a abrirse a otras culturas porque no está enseñado a eso, ¿no? Es un reto. Para otras personas, otros países son más universales en ese sentido. Pero Pastor Abella, regresando al tema cultural, no podemos hablar de los conflictos culturales sin incluir el asunto racial en las iglesias, ¿no? Personas que a veces no prefieren llevarse con ciertos hermanos o algo así. ¿Usted ha visto algún asunto de racismo en las iglesias nuestras? Este país en los últimos años, o por muchos años, se ha visto estos problemas raciales, ¿no? Y yo he llegado a entender que en esos problemas raciales, eso viene del pecado en el hombre. Dios es un Dios de las naciones. Amén. Desde el principio, Él siempre tuvo en su mente las naciones, llamó a Abraham para que sea el padre de las naciones. En la eternidad habrá un pueblo de todo pueblo, lengua y nación. Y las ideas que yo vaya a ser racista contra otra persona es completamente perder el evangelio en vista. Es decir, que identidad étnica es más importante que
que mi identidad en Cristo. Y no es así. Nuestra identidad tiene que ser primeramente el Señor Jesús. Por eso es que hay que estar centrado en el Evangelio para ver el mundo a través de esos lentes y recibir a los hermanos del país que sea. Porque primeramente somos hermanos en el Señor. Tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador. Esta iglesia aquí, este templo, mirando los documentos históricos de aquí, porque en esos años todo se documentaba, ¿no? Y yo he gozado en leer la historia de este lugar. Este lugar antes se llamaba Little Georgia, en los años 60 y 50. Pero llegaron los años 60 y esto se llenó de cubanos, hispanos, y se convirtió en la pequeña Habana. Pero este lugar, Coral Baptist Church se llamaba en esos años, llegó a tener 1,000 miembros. Y en los años 90 ya no había casi nadie. Los americanos eran 10 personas y le dieron las llaves a los hispanos. Y dijeron, aquí tienen, nosotros nos fuimos. Eso le llama white flight, ¿no? Han huido los blancos porque ahora la huida es de los blancos. Y veo esa historia y veo a veces aún entre los hispanos, ¿no? Que aquí se habla español en esta iglesia, los hijos se nos van, eventualmente empieza a morir también la iglesia hispana. Y yo lo que he visto es que hay un problema de no entender el Evangelio. Hay que ver al mundo a través de los lentes del Evangelio para poder alcanzar a las personas alrededor, sea quienes sean, del país que sean, el idioma que sean, y recibir y aceptar todos esos desafíos, todas esas inconveniencias y dificultades para decir, aquí el Señor me ha puesto. No, aquí vamos a... Sí, la idea de ser racista, eso es anti-evangelio por total. Anticristo totalmente, ¿no? Adelante, pastor. Esto es muy importante que lo que tengamos en cuenta nuestros jóvenes. Yo mismo puedo contar de mi experiencia. Yo nací en una iglesia en Argentina de habla rusa, porque ahí hay iglesias de todos los gustos, ¿no? Alemanes, coreanos, chinos, brasileros, de todos los países. Yo nací en una iglesia bautista eslava, así que cantaba en ruso, tenía que escuchar en ruso, aprender los versículos en ruso, todo en ruso, hasta que fui adolescente. Y yo no quería ser distinto a mis amiguitos que hablaban español, ni los que estaban en la escuela, yo no quería ser una mosca blanca. Por lo que, bueno, salí de la iglesia eslava a una iglesia nacional. Y entonces yo entiendo a los jóvenes y a los niños de nuestras iglesias que uno les habla en español y lo miran como diciendo, ¿qué está diciendo este pastor? Uno tiene que acercarse a ellos porque ellos hablan inglés, van a comer arroz con frijoles, van a tener cultura hispana, pero van a hablar inglés. Y esa es la cultura, y lo importante, más que cuidar nuestra cultura, es que conozcan el Evangelio. Eso es lo más importante. Esa es la clave, así mismo es. Y bueno, en cuanto al racismo, nosotros quizás podemos criticar la historia del racismo en los Estados Unidos y cómo es que muchos pastores y también líderes de la iglesia han participado y contribuido a ese sentimiento anticristiano, cuando también lo cierto es que muchas veces existe el racismo en nuestras iglesias. Como lo había dicho, muchas veces no se aceptan personas de diferentes grupos étnicos dentro de nuestras propias iglesias hispanas. Y nosotros como pastores tenemos que mantener también, es parte de nuestra educación cristiana a nuestros hermanos, ¿verdad? Así que bueno. Quería decir que yo escuché con mis oídos en mi congregación a alguien que dijo que no soportaba a los cubanos, ¿no? Y ha sido duro porque los cubanos, la mayoría de las iglesias hispanas, ocupan la alabanza, el pastor es cubano, la mayoría de los miembros, y algunos quieren imponer también la cubanía o la concepción de la iglesia que traíamos de Cuba, y entonces te encuentras personas que dicen, bueno, yo en Cuba iba todos los días a la iglesia. Ponemos todos los días un servicio y ese mismo que lo dijo no viene nunca, no participa de nada. Y entonces en América Latina a veces, como acá la mayoría es cubano, a veces se sienten un poco oprimidos. Pero en otros lugares, en honor a la verdad, ha habido una buena integración donde no se ven las diferencias tan marcadas.
y porque los hispanos nos unen muchas cosas y hay unos detalles culturales que nos separan también. Pero, señores, nos une Cristo, qué mejor que eso. Y la misma necesidad que tienen. Pastor Ramos, y después pasamos con el Pastor Noel. Adelante, Pastor Ramos. Yo creo que este asunto del racismo, desde algún punto de vista, también se ve reflejado y afecta a la unidad de la iglesia o de una comisión que se crea cuando la iglesia va a elegir un pastor. He escuchado de varios casos, ¿no?, donde a veces hay problemas solamente si el pastor que viene, el candidato es de un país o es de otro, teniendo en cuenta la mayoría, ¿no?, de las nacionalidades que se representan en la iglesia. Y yo creo que sí, que hay que luchar, aunque vivimos en una sociedad que está experimentando el racismo de alguna manera y todas estas cosas, tenemos que reflejar esa unidad que realmente hay en Cristo y ver las cosas, como decía el hermano, con un lente del Evangelio, una cosmovisión bíblica, viendo cuál es la mejor persona desde la perspectiva que si estamos en oración, es este el siervo que Dios quiere traer acá o es otro, y no tanto por, no sé, los favores o el privilegio que uno pueda tener por ser cubano, ser argentino, ser del país que sea. Correcto, correcto. Y tenemos que tener también en cuenta que vivimos en un mundo donde hay polos que han tratado de dividir la sociedad, precisamente creando conflictos raciales dentro de la sociedad y resucitando el racismo, que era algo que ya prácticamente, bueno, no era tan problemático. Entonces, como pastores tenemos que pensar también en la iglesia, ser los guardianes de la integración, los guardianes de la asimilación, ¿verdad?, entre todos los hermanos. Pero no podemos hablar de conflictos sociales, de conflictos en cuanto a la política, en cuanto al dinero, porque hay otros flagelos también en la iglesia. Y está el flagelo de los conflictos generacionales dentro de la iglesia. ¿Y quién mejor para esto, para hablarnos, que nuestro hermano Pastor Noel, que está funcionando como pastor de jóvenes en una iglesia? Y Pastor Noel, menciona, por ejemplo, 3 áreas que a su modo, su observación, las iglesias son propensas a tener conflictos generacionales, hablando de problemas de la edad, de los jóvenes. 3 áreas que usted ve que puede existir tensión en una iglesia.